un libro especial, porque claro, ¿sabes qué pasa? Que luego yo he leído tanto que lo recuerdo todo. Si veo un libro, fíjate, me pasa una cosa curiosa, cuando leo un libro, una novela, y yo qué sé, ahí está la tele puesta, o hace zapping, no veo ahora la tele, pero antes me pasaba más, que si veía más la tele, y hay un trozo de una película, yo sabía de qué libro era esa película, si es que fuera de alguna película. En algún lugar de un gran país. Muy buenas a todo el mundo, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Tenemos de nuevo aquí a Sari Arponen. ¿Qué tal, Sari? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? O doctora Sari Arponen, no sé cómo prefieres que... Bueno, los títulos hay gente que le gusta, yo soy la misma con o sin doctora, ¿no? Exacto, sesgo de autoridad para algunas personas, pero doctora lo eres. Sí. Y vamos a hablar de muchas cosas, pues de tus libros favoritos, de si estás escribiendo otro libro, pero antes de nada, pues háblanos un poco de ti y de tus principales proyectos para quien no te conozca aún. Yo soy finlandesa, llevo mucho tiempo en España, soy médico internista, que ahora más que clínica, que la sigo haciendo algo, me dedico más a la divulgación, también a escribir, y también tengo un podcast, porque el podcast me parece un medio fantástico para divulgar y para tratar muchos temas con una profundidad que en esta sociedad de la inmediatez, de la imagen, que parece que lo que hay que hacer son reels de 10 segundos haciendo moñas, pues a mí eso me es un poco ajeno. Me gusta más el medio escrito, me gusta también el medio audiológico, digamos. No soy yo de ver muchos vídeos y quizás por eso tampoco me gusta tanto hacerlos. ¿Cómo se llama el podcast? Sí, el podcast se llama Slow Medicine Revolution. Llevamos ya 2 años, más de 100 episodios, bueno, para cuando salga esto, y hablamos sobre todo sobre salud desde una perspectiva integrativa, de medicina del estilo de vida. Muchas entrevistas a gente muy Muchas interesante, sí. entrevistas, sobre todo no necesaria, alguno es más conocido, otros no son tan conocidos, entrevistas también incluso a pacientes, entrevistas a Ujú. profesionales, y la verdad es que una forma muy satisfactoria de llegar a la gente, porque a algunas personas les gusta leer, a otros les gusta escuchar, y los podcasts a mí me encanta, por eso también me Ujú. gustan las entrevistas. Y bueno, he escrito algún libro por ahí. Sí, bueno, a mí me gusta también eso de tu podcast, ¿no? Que das voz a gente no tan conocida, gente muy desconocida, pero que son muy, muy interesantes. Bueno, es que al final hay personas por ahí que tienen grandes historias que contarnos y de los que se puede aprender mucho, ¿no? Entonces, cuando entrevistas a gente muy famosa, claro, te viene muy bien porque quizás tengas más escuchas, pero hay gente que no es tan conocida y, sin embargo, efectivamente pueden darnos grandes aprendizajes, ¿no? Exacto, pueden aportar mucho más valor que esa otra persona que a lo mejor ha pasado por mil sitios y ha dicho lo mismo, ¿no? Mm. Lo mismo siempre. O sea, ¿tú ahora te dedicas completamente a divulgar o, o no? Hago ¿Cuántas muchas. horas le dedicas a...? Sí. Bueno, podría haber, porque como autónoma que soy ahora, estoy de excedencia del hospital bueno, me pedí una excedencia en septiembre de 2019, aunque luego volví con el COVID más de medio año al hospital. Dedico una parte importante del tiempo bueno, a divulgar, otra parte muy importante a la docencia. Sigo haciendo clínicas, sobre todo revisiones de pacientes que ya tenía en seguimiento, algunas primeras consultas, eso menos porque no me da la agenda para todo. Algo de Claro, investigación, también, y luego la escritura de los libros y luego la promoción, la promoción de los no libros, paras. que esa parte hay que hacerla, no es que no la disfrute, pero se me hace un poco más difícil, porque al final cuando estás escribiendo tú en tu casa es un acto muy íntimo y no cuesta tanta energía mental como estar ahí por ahí fuera, ¿no? Y luego Slow Medicine Institute, pues entre el podcast y la membresía que hemos hecho ahora, también le dedico mucho tiempo, sí. Vaya, vaya. No, no, no paras. ¿Y cómo te metiste en esto de divulgar? ¿Cuánto hace y... Fue algo paulatino, progresivo, cuando como médico siempre he estado en la sanidad pública, pues hasta ese año 2019. En la consulta puedes ayudar a una persona cada vez, o ni siquiera, a lo mejor no Ya. la puedes ayudar, pero verdaderamente hay una necesidad de divulgar sobre estos estilos de vida saludables, sobre
cómo tenemos que empoderarnos todos para autocuidarnos, cómo no podemos externalizar algo tan importante como es la salud. Y con grandes ejemplos en la divulgación como Marcos Vázquez, al final acabé en esa vía de la divulgación, de que hay grandes médicos divulgadores, pero quizás desde esta perspectiva más de medicina del estilo de vida, de la hormesis, del concepto bueno, ancestral, evolutivo, no era tan, no era muy terreno de los médicos, ¿no? Y al final con la divulgación, fíjate, hay gente, el otro día me escribió una persona, me he leído tu libro y he perdido 15 kilos y estoy haciendo un montón de ejercicios y se me han quitado todos los males y estoy mejor que nunca. Oye, pues puedes llegar, y no pongo ese ejemplo porque es el que me ha llegado hace poco, pero hay gente que verdaderamente con la divulgación les puedes llegar a ayudar de una manera que en una consulta uno a uno no puedes llegar a tanta gente, ¿no? Claro, claro. Además, me gusta cómo divulgas y cómo escribes. Hace poco me Gracias. leí tu tu último libro, El sistema inmunitario por fin sale del armario. Tienes unos títulos originales. Y me gusta y es ameno y es fácil de entender. O sea, son libros para todo el mundo, ¿no? Para el gran público, con algunas cosas que son desconocidas o que hay que recalcar. Sí, al final, a ver, yo intento, yo hablo en muchos foros diferentes, me dirijo a muchos públicos diferentes, no es lo mismo dar clase en la universidad que dar una charla en un congreso médico, que hablar en el podcast, que hablar, por ejemplo, a niños, que he tenido oportunidad de hacerlo, y al final me forma parte del saber comunicar, intentar ver qué necesidad tiene o de qué manera puedes comunicar a una persona o a un grupo Ujú. concreto para llegar lo mejor posible. Empatía, muy Eje bien. Ujú. sí, y al final también quizás no tomarnos tan en serio, ¿no? La medicina, la ciencia, todo en general, si te lo tomas de una manera, pues, más como un juego, quizás, no tan en serio, pues, también puedes conseguir todo lo que es agradable, si es con humor, si es con curiosidad, lo vas a aprender mejor, ¿no? Y Sí, intento aplicar esto. Oye, ¿cómo se lo explica? Me dicen algunas personas que me conocen bien, dicen: "Oye, cuando te leo es como si te tuviera al lado hablándome". Entonces, bueno, intento explicar siempre las cosas de una manera que la persona las entienda, porque hablar de una forma muy grandilocuente ahí, que nadie te entiende, pues vaya rollo, ¿no? sí, va muy bien para tu ego, pero no va bien para a lo mejor para el resto porque no te entienden, ¿no? Ujú. Y lo que hablamos en el otro podcast, voy a aprovechar la ley de Pareto para pedirte solo un gran consejo que la gente que quieras dar, que la gente pueda aplicar, que sea fácil, ¿no? Si tuvieras que dar solo uno, hay muchos, obviamente, y es Sí. complejo, ¿no? Pero Yo diría ser ujú, curioso y hacerse preguntas. Quizás más que, bueno, buscar las respuestas también, pero ujú, hacerse preguntas, mantener la curiosidad de por vida, siempre el querer aprender más. Yo, antes no lo he dicho, pero yo me definiría como la eterna estudiante, la eterna aprendiz, que cuanto más estudio y más cosas de las pues voy leyendo o averiguando, más me doy cuenta de todo lo que no sé, ¿no? claro. Y cuando Y piensas los que sabes errores que algo, aprendiste, sí, ¿no? de los Desaprender. errores o cuando lees algo que totalmente te explota la cabeza porque es algo que nunca hubieras pensado, o cuando te das cuenta de que, oye, esto que yo pensaba que era de una manera, en realidad es de esta otra, ¿no? Y tener la humildad de decir, no sé nada, pues sé muy poco, o, Sí, sé cuatro cosillas, y ir siempre con esa idea de querer aprender cada día algo nuevo, de tener la mente abierta, sobre todo también de no centrarte solo en tu campo, porque hay mucha, en nuestra sociedad hay mucha tendencia a la especialización. sí. Y está bien ser especialista en algo concreto, nos va bien en la sociedad, pero siempre con esa base generalista en todo. Es decir, La forma de eh, T, ¿no? Aprendizaje en claro, forma de T, sí. es decir, te especializas en algo, en mi caso microbiota, cuestiones relativas con el cuidado integral a la salud, pero a mí me interesa la historia, me interesa la economía, la psicología, la evolución, la antropología, la religión, cuestiones sobre las que leo también mucho, porque al final, si hablamos, que hablaste con Manu Sola sobre los sistemas, realmente para hacer también una mente y poder pensar en sistemas y poder pensar en la complejidad,
puedes exportar los conocimientos o importar, exportar, si tienes conocimientos de un campo, los puedes llevar al tuyo. Y a lo Sí, mejor ver analogías que de otra manera no, si estuvieras muy centrado solo en tu campo, no podrías ver, ¿no? sí, solo lo hablamos el otro día con el anterior invitado, ¿no? El problema de la academia, de especializarte demasiado. Y quería preguntarte, bueno, ¿de dónde te vino también lo de escribir un libro? Y si te esperabas el gran éxito, el pelotazo que tuviste con el libro de Es la microbiota, idiota. No sé si lo he pronunciado bien porque, Sí. pero Sí, yo en realidad siempre he querido ser escritora. Yo de pequeña sí, quería ser dos cosas, astronauta y escritora, wow. porque siempre he leído mucho y a mí bueno, pues quería ser escritora. Es verdad que yo pensaba más en escribir novela y es una cosa que tengo pendiente y hablábamos sobre cómo los grandes proyectos de la vida deberíamos ponernos con ello en vez de dejarlos en pendientes, ¿no? Pero realmente cuando tuve la idea de escribir el libro sobre la microbiota fue cuando ya llevaba tiempo dando clase y divulgando sobre la microbiota y pensé, oye, estaría bien escribir sobre esto. Lo que pasa es que había empezado antes de eso a escribir sobre medicina evolutiva, vino el COVID entre medias, porque yo decidí escribir sobre la microbiota a finales de febrero del 2020. Había empezado ya con el tema de la medicina evolutiva, vino el COVID y entonces de ahí surgió este libro un poco, bueno, que no le he dado ninguna publicidad ni nada sobre el tema del COVID, ¿no? Y luego, pues cuando ya se acabaron los primeros meses del COVID, de estar en el hospital, retomé el proyecto de la microbiota y porque ya lo había decidido que quería escribirlo, era en realidad Ujú. poner en palabras, poner en formato escrito lo que ya llevaba hablando mucho tiempo en clases y ponencias, en charlas. Y sobre el éxito, la verdad, no tenía así una expectativa, o sea, no pensaba en ello. Para mí el objetivo era el hecho de escribirlo y bueno, pues se iba a publicar porque se tenía el acuerdo con la editorial para publicarlo y no pensaba en cómo iba a ir, si iba a ir así o asado, la verdad, no tenía esa presión de tiene que vender tantos ejemplares. Sí, Es verdad que luego yo para mí el éxito, que es verdad que objetivamente lo tuvo, lo siento un poco ajeno a mí. Esto puede ser un poco raro, pero yo voy por ahí, a veces veo el libro en según qué sitios, o lo veía en las listas, porque en Alienta sigue todavía entre el número uno ahora mismo, en Planeta estuvo en todo Planeta entre los más vendidos, pero yo lo veía eso y no, bueno, pues vale, bien, o sea, bien, fenomenal, porque ha ayudado a mucha gente, pero no era como si, no sé, es raro, no era algo como si fuera mérito mío de alguna claro. manera, es Por la raro, ¿no? mentalidad que tienes, ¿no? Bueno, son 14 ediciones ya, Es una barbaridad. entonces ¿Cuánto? 50.000, 60.000, setenta más, mil, ¿no? bueno, si se suma todo, mucho. O sea, yo tampoco lo sé ni lo pregunto porque eso te Ujú. enteras al año siguiente de cada, o sea, como en el primer trimestre del año siguiente, ¿no? Sí que lleva más y en todo junto el año pasado era más de, o sea, cuando saqué luego el siguiente era más de 50.000. Sí, Bueno, me implicó que un montón de gente más me conociera y un poco a veces abrumada porque ya digo, yo disfruto, pues estoy en mi casa estudiando, escribiendo con mis cosas ahí que se me pueden ir las horas leyendo sobre microbiota o mitocondrias o sobre cualquier otra cosa, pero no lo vivo como, pensemos que las editoriales al final tienen todo un equipo que está detrás, hay un tema de marketing, hay un tema que es el título, que es gracias a Mago More, sí, ¿no? Que luego podemos comentar. Bueno, ha sido todo, sin duda, el factor suerte es importante. Entonces, yo también es verdad que estoy siempre con un montón de proyectos y cuando acabo una cosa, ya digo, ya está, ya lo he hecho y me pongo con el siguiente. Y a claro. veces no termino de disfrutar quizás el éxito. Bueno, pues no termino de disfrutarlo porque me cuesta un poco vivirlo como un éxito, porque quizás también para mí mi mayor éxito en la vida fue acabar una maratón, o sea, que tardé más de 5 horas, entonces puedes decir, pues vaya caca de éxito, ¿no? Bueno, para Cada uno mí, tiene. Para otra claro. persona un libro debe ser, claro, cada persona, sí, sí. Entonces, no es por hacerlo de menos, pero estoy muy contenta, por supuesto, pero más por la gratitud de haber podido transmitir a mucha gente otra forma de entender la salud y la medicina, ¿no? Claro, claro, muy bien.
Claro, entiendo también que te sentiste pues abrumada, ¿no? Con esa ansiedad que hablamos en el otro podcast. Por eso también te vino también el libro, ¿no? De 4000 semanas, ¿no? Mm. En tu caso, para poder aceptar, ¿no? Que no puedes llegar a todo. Ahora lo entiendo más. También lo que decías de que quieres escribir una novela. A mí también, yo también tenía esa idea porque también me gustaba, me gusta muchísimo leer, ¿no? Porque creo que al final todo amante de los libros, o casi todo amante de los libros, empieza por las novelas, por las historias. Es donde nos engancha ahí la lectura, ¿no? Sí, en mi caso, yo cuando era pequeña, yo estaba en Finlandia, ahí empezamos el colegio con 7 años, y es cuando te enseñan a leer y escribir. En España es excesivamente precoz la lectoescritura porque no se tiene en cuenta la maduración del niño, ¿no? Antes Entonces era en yo, primaria, ¿no? Con 6 sí, años antes era y con 6, antes, pero y ahora ahora ya es con 3 con años, 5 o con 3. No con, sé, con 3, con 3 empiezan con las letras. empiezan ya. Es Mm, demasiado pronto, porque el niño que sí que está maduro le va muy bien, pero el que no, sí, se tiran 3 años para aprender una cosa que si lo empiezas en primaria lo haces en 3 meses, ¿no? Entonces yo aprendí a leer de repente un día, me di cuenta de que sabía leer, así, sin más. Y dije, uy, sé leer. Y me decían, "No, ¿qué vas a saber?". Y no, porque era pequeña, ya. me faltaban años para ir al cole. Y dije que sí, que sí. Y entonces, cuando ya me di cuenta de que sabía leer, ya 4 o 5 años, no sé, así de repente, pues empecé a leerlo todo. Y la verdad es que no había un filtro, ¿no? En casa, o sea, yo leía todo, iba a la biblioteca y al bibliobús ahí en Finlandia, me iba ahí en la bici, porque ahí siendo muy pequeño ya vas a tu bola, o sea, más en esa época en el campo, vivía en un pueblo súper pequeño con bosque y tal, y leía de todo. Y es verdad que yo leía mucha novela de todo tipo, incluso novela no muy de infantil o juvenil, de forma relativamente pronto, pero leía muchísimo también una enciclopedia que teníamos en casa de 15 tomos de estos antiguos, una enciclopedia médica, y luego una cosa muy rara es que O sea, leía el eras tú Badem. la que se leía esas enciclopedias, ¿no? Sí, sí, lo Porque leía. pensaba que eran para decorar. No, no, yo lo leía todo y me acuerdo, por ejemplo, de un esquema fascinante que había de cómo hacían todos estos procesos de procesamiento del petróleo, ¿no? Que me parecía increíble. Y leía Wow. el Vademecum, que era como el listado, porque mi madre es enfermera, eh, leía como el listado de todos los fármacos y sus prospectos, o sea, una cosa como muy loca, ¿no? Pero me parecía súper interesante. Entonces yo Todo, todo. Eras una leía todo, esponja todo. total. Sí. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, ¿estás ya con el cuarto libro? ¿Estás ya en ello? Sí, en Va a haber, realidad, primero, va a haber un cuarto libro, porque yo lo doy ya eh, por supuesto. sí, y otro, o sea, va a No, haber, va a no, haber. vale, vale. Va a haber, están ya ahí planificados libros y ¿De qué va a ir? ¿Se puede decir? no lo puedo decir todavía, el Vale. siguiente, pero sí Sobre diré salud, ¿no? Yo que creo. tiene que ver con salud, pero Claro. diremos que va a ser más práctico y va a ser Ajá. diferente. ¿Sí? Sí, es decir, entre mis dos libros de microbiota del sistema inmunitario son más de 700 páginas, el de COVID, pues ya digo, no, bueno, es un poco, bueno, pues más una cosa personal, no le he hecho nunca publicidad. Este nuevo va a ser otra cosa, acabo de entregar ahora ya lo que me faltaba por entregar prácticamente, me quedan los agradecimientos, que mi Ah, sección de agradecimientos siempre es un poco largo, lo voy a intentar hacer más corto porque los agradecimientos a mí me hace especial ilusión de agradecer a las personas gracias a las cuales consigues hacer cualquier cosa en la vida, porque cuando pensamos, oye, mi libro tuvo éxito, sí, pero si tuvo éxito fue gracias a mucha otra gente que está detrás, unos claro. más conocidos, otros quizá menos. Entonces, sí, el siguiente sale para marzo en principio, y es un poco diferente. Ok. Lo dejamos ahí entonces. O sea, que estás entre los agradecimientos y ya tu quinto libro, entonces. Vale, vale. Sí, voy a empezar pronto ya a hacer la planificación del quinto, que también será diferente. También, muy bien. Sí. Pues estaremos atentos a ello. Y una pregunta que no he hecho nunca, pero creo que contigo es muy acertada, y más después de todo lo que me has dicho, es si crees que alguien puede ser un buen escritor sin amar los libros. Yo lo veo complicado.
bueno, aquí se ve una parte, bueno, no, la gente no lo puede ver, ¿no? Sí, Pero tengo la casa detrás tuyo llena tienes muchos de... libros, sí. Y eso es solo una, o sea, tengo todo lleno de libros, me falta sitio. Me cuesta mucho desprenderme de ellos porque para mí los libros, por cuestiones, porque empecé a leer muy pronto de todo tipo de cosas, cuando estaba en el colegio, en el instituto, bueno, no tenía amigos, me hicieron una especie de bullying ahí, entonces yo leía los libros y los libros eran mis amigos. Entonces yo verdaderamente los libros para mí van mucho más allá de ser objeto de entretenimiento y aprendizaje. Ujú. Escribir Eso sin le pasó lo amarlos, mismo a, por ejemplo, a Elon Musk le pasó lo mismo, sí, por decir, le pasa a mucha gente eso. sí, porque los libros son una forma de, bueno, te metes en otro mundo Sí, verdaderamente, ¿no? escapar a veces, sí. Y sí, yo llegado a soñar con personajes de libros, ¿no? Entonces, ser un buen escritor sin amar los libros, yo no lo veo muy posible, la verdad. Yo tampoco, ¿no? Es la respuesta fácil, pero seguro que hay gente, igual que hay futbolistas que luego dicen que no ven ningún partido, ¿no? Pues seguro que hay buenos escritores que a lo mejor luego no leen, ¿no? O buenos escritores o escritores con mucho éxito, que a veces confundimos una cosa con la otra. puede ser, sí. Puede ser, sí. Y quería preguntarte ya, pues, esos libros que te hayan marcado, tanto de ahora como en el pasado, ya sean ficción o no ficción. Ujú. Pues en el terreno de la ficción, la verdad es que, por ejemplo, cuando era pequeña, que leía muchísimo, es verdad que de aquella época no diría un libro tan en concreto como, bueno, todo lo de Conan Doyle. La verdad es que me encantaba Sherlock Holmes. A Había mí ahí, también, sí. sí, era un tocho y me parecía unas descripciones magníficas, creaba una atmósfera Súper fantástica. originales, además, unas ideas, unos giros. Sí, Era una pasada sí, y quizás de allí me viene también el gusto por la novela policíaca, ¿no? Pero realmente alguien que lo escriba con la magistralidad de Conan Doyle, no es lo mismo, ¿no? Y no. de pequeña lo leía mucho y me gustaba. Y también, leía, y esto va a ser raro, va a parecer raro, también relativamente de pequeña leía libros sobre el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, además muy ¿Con qué pequeña, edad? O sea, pequeña, unos para 8 o 9 situar. años. Con 8 o 9 años te tragabas libros del Holocausto. Sí, bueno, es raro, no me parece una buena edad quizá para eso, pero es verdad que la época de la Segunda Guerra Mundial, en general, y cosas que sucedieron antes también, siempre ha sido un tema que me ha atraído mucho porque para intentar entenderlo, ¿no? Porque moldeó mucho nuestro mundo moderno. A mí realmente, cuando yo nací, yo tenía más cerca la Segunda Guerra Mundial de lo que tengo ahora en mi fecha de nacimiento, ¿no? Yo vivía en Finlandia, al lado teníamos la Unión Soviética en plena Guerra Fría, Mm. todavía se vivían un poco las consecuencias de cómo pasó. Y a mí lo del Holocausto me parecía, recuerdo que además hubo alguna serie de televisión que, bueno, pues lo vi también, y leía libros y a mí eso como que me marcó mucho y de adulto también los he seguido leyendo. No toda la literatura del Holocausto, porque Es luego imposible, hay, sí. claro, no todo es igual y hay muchos que a veces, no sé, por ejemplo, no es lo mismo un Primo Levi que el niño de pijama rayas, que Ya. bueno, hay de todo, ¿no? Y ya más posteriormente, más de un poco más, bueno, ya con 20 años o así, El Señor de los Anillos, la verdad es que lo he leído varias veces Sí. y sí que es un libro, me leí también el Silmarillion, pues me marcó bastante, me gustó mucho, aunque así como un libro que no es quizá tan conocido es Hacia Rutas Salvajes, de John Krakauer, que a través de ahí que cuenta la historia de un muchacho que, bueno, pues se cansó de la sociedad, se fue por ahí a Into Alaska. the Wild, sí, que hicieron una Sí, película luego. eso es. Sí. Pues a mí Sí, me ese lo he libro leído un par de además, veces ese libro, sí, yo sé. pues a mí ese libro lo tengo subrayado, además me marcó y me hizo tomar decisiones en un momento determinado de mi vida que me condujeron a, pues a estar donde estoy ahora. O sea, ¿te ayudó a ser Y valiente, te refieres? bueno, es que resulta que el chico que describe sí, también, desde luego, y también porque el chico que sale, su cumpleaños era el mismo día que el mío. Guau. No nacimos el mismo día porque él nació antes, pero sí era el mismo día y el mes. Y Sí. además lo leí justo en el momento
empecé a leer justo en el momento en el que él se iba a Alaska, empezó su viaje, hubo ahí una serie de coincidencias que para mí fueron, bueno, señales no, pero para mí fueron como reveladoras, ¿no? Y así de otros libros, así más recientemente, en los últimos años, diría que Sapiens me ha gustado mucho y para mí es un referente en la divulgación y me encantaría escribir, que esto no lo voy a, o sea, sería como un proyecto ambicioso, me encantaría escribir un Sapiens. Bueno, es el número uno más vendido de ensayos en el mundo, o O sea, sea, no puedes escribir otro Sapiens, pero para mí es sí. como el referente. Pero también otros libros, como por ejemplo, uno muy sencillito que se llama Hacia la paz interior, de Thich Nhat Hanh, que es un referente en mindfulness. Y es un libro muy pequeñito, pero que revisito de vez en cuando. Y quizás esos sean los... Dejar ir es otro libro que recomiendo bastante a pacientes, que es de David Ujú, Hawkins, un psiquiatra estadounidense ya fallecido, que luego lo hicieron gran maestro de no sé qué rollo del camino Zen. Es un libro peculiar. Luego el prologuista no me gusta demasiado, el prólogo está bien, pero es un libro, bueno, interesante, ¿no? Así como de forma más reciente. Y este año, pues es verdad que el de 4000 semanas, pues me ha resultado importante y así otros más recientes, pues había un libro que es sobre el aceptar la muerte, ¿no? Que es un libro muy pequeñito de Montse Esquerdo, creo que se llama, una médico, ujú. que también este año me ha resultado curioso, ¿no? Un tema vital, sí. O sea, por Mm. ejemplo, a Jared Diamond también lo habrás leído, entiendo. Sí, O claro, sea, a libro Jared Sapiens, que es el Diamond, como el origen de Sapiens, por sí, así decirlo, bebe mucho. sí. Jared Y Diamond, que es quizás menos mainstream, ¿no? sí, sí, aunque no es tampoco muy difícil, es una No, mezcla. no es difícil, pero De es menos Sapiens es más conocido. Mm. menos conocido, sí. Y me atrevo a recomendarte uno porque me interesa mucho tu opinión, si te gusta el de Sapiens y más a ti que eres doctora, y es un libro muy reciente, o sea, que recientemente se ha traducido y es uno que se llama Borrachos, que lo Ujú, habla desde, tiene toques del estilo de Diamond y de Yuval Noah, de Sapiens, aunque también toca un poco, pero no lo toca desde el tema la salud, ujú. ¿vale? Es como del Pues tomo alcohol, nota. en la civilización, ¿no? Y cómo nos ha influido. Y si al final te animas a leerlo, no me gusta mucho recomendar, y más con este hincapié, porque es como obligar a otra persona, ¿no? Cada uno que lea. Pero bueno, si al final te lo lees, me gustaría muchísimo tu opinión, Pues ¿vale? me lo voy a apuntar. Te lo apuntas, sí. Y también quería preguntarte algún libro que recomiendes sobre salud, aparte obviamente de los tuyos. Sí, a mí me gusta bastante. eh, bueno, a ver, están los de Marcos Vázquez, pero yo creo que la gente ya los conoce mucho. Sí. Quizás no es tan conocido, un amigo, buen amigo mío, que es Antonio Valenzuela, que tiene un libro que se llama Hijos de la Adversidad Ujú, y habla sobre hábitos ancestrales. Y es un libro muy que se entiende muy bien y que Antonio además es una persona muy que se explica muy bien, muy entrañable, muy amable, digamos, y en el libro lo explica con una sencillez que es muy accesible a todo el mundo, no es un megatocho, ¿no? ujú. Y ese libro puede ser un gran motor de cambio también para mucha gente, ¿no? Quizás si hoy tuviera que hablar de salud, por supuesto hay muchísimos libros muy buenos, pero ese en concreto sobre salud a mí me parece que es muy, muy recomendable. También Vitaminados, pero es verdad que Vitaminados de Mariana de Bascuñana es sobre vitamina D de manera muy específica Mm. y quizás sea, bueno, también es interesante, pero como un libro más genérico, el de Antonio Valenzuela, Hijos de la Adversidad, me parece súper recomendable y si la gente se leyera los dos míos y el de Antonio ya tiene casi todo hecho. Sí, sí, ley de Pareto total y más, y mucho más. Sí, sí, Mm, sí. Hay muchos deberes ahí en esos libros. Al final, no es leer, 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 sino aplicar. sí. No es leerte 100 libros, sino leerte uno bueno y aplicarlo. Aplicar un buen libro, ¿no? Al Ujú. final, eso yo creo que es
que es la clave. ¿Y un libro que te dolió acabarte o un libro que no recomiendes? Que me dolió acabar el libro. Perdona, que te dolió no poder acabártelo, o nunca has dejado a medias un libro. No, bueno, hay algún libro que novela no suelo dejar a medias en general. Ujú. Los libros de divulgación o de conocimientos, es verdad que a veces los lees de manera salteada o lees la parte que más te interesa, eso no lo consideraría. Más bien uno que no es que no lo recomiende, pero porque todos los libros pueden aportar algo, pero es verdad que hay un libro que si diría que preferiría quizás no haberlo leído es American Psycho. No sé si lo has leído. Lo empecé y lo dejé. Además, lo empecé Pues en inglés. Lo empecé en inglés y me pareció muy duro y a mí la película me gusta mucho. Hay una canción en la película que se llama Susudio, ¿vale? O sea ujú. que ahí lo dejo. Pero además lo intenté empezar en inglés. No sé si tú lo empezaste en inglés No, o... yo lo leí en español, lo leí entero, pero me dejó un muy mal cuerpo. Era una, no sé, me dejó, no me, me dejó muy mal cuerpo, había violencia, había un vacío existencial, no sé. Quizás lo leí en un momento que, bueno, ahí no era tan joven, tan pequeña, tenía más de 20 años, pero ya digo que no lo prefería quizás no haberlo leído, Mm. igual que ahora, aunque leo mucha policíaca, incluso leo siempre pues, de autores nórdicos que tienen novela policíaca, leo a lo mejor todo conforme van sacando, porque además eso se lee muy rápido, pero si es de cosas de niños que le pasan cosas chungas, Ahí no puedes, ¿no? no lo leo. Por ejemplo, hay un autor O te lo español que dejas a se... medias. No, no Porque a lo lo mejor no, empiezo. pero a lo O mejor sea, no lo puedes saber, ¿no? A veces no se puede saber, ¿no? bueno, si a lo mejor luego soy capaz de leerlo, pero si ya en el argumento dice que le pasan Ya, cosas chingas a niños, no, ya no lo puedo descartado. leer. Vía negativa. Sí, de hecho hay incluso un autor español que no sé si es Javier Castillo, puede ser, que es un superventas, Sí. que tiene varios que son de cosas de niños y ya si es como muy sanguinario, con violencia gratuita, cosa todo ahí excesivo de violencia y de mal rollo, porque claro, la policíaca dices, bueno, pero la policíaca siempre pasan cosas malas, pero hay muchas formas de escribirlo. Tú lees Sí, claro. a Conan Doyle, a Sherlock Holmes o incluso a Mankell y no es tan horroroso. Claro, a veces hay Pero entre novela negra, ¿no? Y novela ujú, policíaca, ¿no? A veces sí, se podría esa distinguir, o diferencia. incluso Mm. ese terror, cuando ya es una violencia excesiva, la verdad es que Que ya está no más lo de moda hoy en tolero. día, además. Sí. Sí, 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 no, Me he ya, y cansado, ese no la verdad no que lo me he leo, ¿eh? cansado de ese Mm. tipo de libros. Llegó un punto que dije: hasta aquí", porque Pero luego puedo leer cosas del Holocausto igualmente a día de hoy y y dices, disfrutando, ¿no? pero no es lo mismo porque de alguna manera está como más alejado en el tiempo, es una perspectiva histórica al Claro, es final. historia, no es una historia, no, Sí, y claro, no no es es una tan, novela. esto podría llegar a pasar, ¿no? Entonces es verdad que Ya. a mí, bueno, las cosas, o sea, no, eso de sufrir, prefiero no sufrir, ¿no? ¿Y el libro que hayas regalado más? Un libro que leí en su momento que me gustó mucho, por ejemplo, fue La velocidad de la oscuridad, que es de una autora que se llama Elizabeth Moon y que a mí me gustó mucho y lo llegué a regalar un par de veces. Y realmente, probablemente no es que sea un libro tan especial, pero habla sobre el personaje es autista, pero es un autista de alto rendimiento que es genio y esa cuestión de entender otras personas que tienen una visión totalmente diferente del mundo, siempre me parece que es muy enriquecedor, ¿no? Entonces, es una novela que lo he recordado hoy porque fue un libro porque yo siempre he leído mucho y ese libro lo leí después de un periodo un poco difícil en el que estuve como un mes entero sin leer nada, pero no podía. ¿No podías? No podía, estaba tan mal anímicamente que no podía ni leer. Ah, O sea, ese sitio donde siempre huía, sí. o sea, donde siempre Te refugiabas, sí. me refugiaba, no podía ni ir allí, ¿no? Y ese fue el primer libro que leí después de pasar un periodo, ese periodo raro, ¿no? Y por eso es un libro especial, porque claro, ¿sabes qué pasa? Que luego yo he leído tanto que lo recuerdo todo, si veo un libro,
Fíjate, me pasa una cosa curiosa. Cuando leo un libro, una novela, y yo qué sé, ahí está la tele puesta, o hace zapping, no veo ahora la tele, pero antes me pasaba más, que si veía más la tele, y hay un trozo de una película, yo sabía de qué libro era esa película, si es que fuera de alguna Qué película. memoria, qué envidia, por Dios. Yo al cabo de 3 Y años vuelvo a leer un libro y, o sea, me lo puedo volver a leer porque es que no me acordaba. Luego, cuando lo voy leyendo, me voy acordando. Yo tengo memoria pez, qué envidia. bueno, yo hay libros que he repetido mucho. Hubo un libro que lo leí en su momento por lo menos 5 o 6 veces que se llamaba Rebelión en Milagro, Ajá. que es un libro absolutamente desconocido, yo creo. En su momento me gustó mucho, es una historia súper loca. Y sí que incluso a veces, cuando, aunque te lo sepas, lo que pasa, bueno, pues lo lees de otra manera, ¿no? Ujú. Mira, yo un libro que he regalado más últimamente es el de Momentos Estelares de la Humanidad, de Stefan Zweig. Ah, de Zweig, de Y Stefan además Zweig, son sí. historias cortitas, y entonces, también va Ujú. bien eso, ¿sabes? Como que no Sí, ese no lo te leí hace obliga poco. no te obliga, ¿sabes? A como un libro entero, ¿no? Te puedes leer una historieta, o te puedes saltar otra si no te interesa, y, aparte que es brutal, es uno de mis libros favoritos. Sí, Zweig era. Hace poco vi un documental sobre Zweig ¿Sí? y la verdad es que es uno de esos clásicos que merece la pena revisitar siempre, ¿no? Sí, y que estuvo muchos años en la oscuridad. Luego se rescató, Sí, muchos años sí, que sí, no se leía. Y en su momento, en los años sí, 30, fue un bestseller, uno de los libros, o sí, 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 el escritor que vendía más en su momento. sí, Y sí, luego, sí. pues, llegó el Holocausto y todo, y desapareció. Sí, 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 pero fue un autor grandioso, la verdad. sí, Mm. muy bueno. Su biografía también es muy buena, sí. Y ya para ir acabando, quería preguntarte a quién te gustaría que invitáramos al podcast, a hablar sobre libros, a hacer preguntas del estilo. Sí, hombre, algunos lo hemos mencionado. Mago More, ya has dicho que te gustaría traerlo. Él tiene su libro que se llama Superpoderes del éxito para gente normal. Consigue todo lo que quieras Lo trabajando leí como un hace cabrón. poco, sí. Sí, pues More siempre, ya digo, es una persona muy curiosa, y ha leído mucho. Se nota, en su libro eh, se nota. Se nota que ha leído mucho y bien. Se nota sí, libros como Hábitos con Atómicos profundidad. o muchos libros. Se nota. Además, su libro es benéfico y toda Sí, la recaudación correcto. va bueno, pues de fundaciones para niños de parálisis cerebral, Sino West y esto. Sí. Y, bueno, y también, no sé si conoces a Pedro Vivar. Sí, lo conozco. O sea, no he hablado con él, me refiero, sí. Pero sí, Mm, sí. bueno, Pedro Vivar, porque ahora está como muy de moda toda la cuestión del estoicismo, Sí, ¿no? sí. Y es verdad que él, pues lo ves ahí, que está hecho una bestia parda, en Sí, buen sentido, porque porque está súper fuerte el hombre, porque entrena un montón y quizá no sea una persona de la que mucha gente lo ve, mucha gente lo ve y a lo mejor a priori no piensa que vaya a ser alguien que lea un montón, pero él tiene sus es súper libros. culto. Cuando le Claro, oyes te das cuenta. Si solo te es fijas, que, claro, sí. pero porque él ¿qué tiene? Él, como tiene su podcast y hace muchas entrevistas, conoce a mucha gente y escucha a esa gente de verdad y ha leído mucho y ha escrito el de la felicidad es un problema, el de Super Super Sapiens, sí. Sapiens y otro sobre cosas de frases estoicas y tal. Y me parece interesante porque es verdad que muchas veces cuando vemos a alguien que está como ahí súper fuerte y que entrena mucho, piensas, wow, este será. Y luego realmente es muy leído. Y así, bueno, pues de otras personas, a ver, que pues hay un montón de gente que podría ser interesante, Ya. pero More y bueno, y Antonio Valenzuela en realidad, no sé si, porque el de Hijos de la Adversidad quizá no lo has leído, No, no lo he leído. La verdad es que no. pues Antonio Valenzuela, ya digo, no es tan famoso, entre comillas, quizás, pero seguro que te gustaría lo que te puede contar. Cualquiera de ellos tres, por ejemplo, podría ser. Podría aprender mucho, ¿no? Pues muy bien, Sari. Tomo nota de todos los invitados. Muchísimas gracias. Un gran placer que hayas venido. Yo sabía que leerías mucho, que estaba seguro de ello, pero hasta este nivel y este conocimiento no me ha sorprendido. Pero bueno, muchísimas gracias por haber venido. Y no hemos hablado sobre poesía, que leo poesía japonesa sobre todo, los Pues, haikus ¿cómo? y ¿Cómo? literatura japonesa. Sí, leo Pero mucho. en japonés. No, bueno, a ver, estudié japonés en su momento, pero no lo he aprendido como para leer en Traducida. japonés, lo leo.
Sí, traducida o bueno, lo suelo comprar bilingüe, pero también tengo mucha novela japonesa, Tanizaki, Ogawa, bueno, Murakami, ¿quién no ha leído Murakami? Soseki. Esa parte, pues en una época era una auténtica obsesión, todo lo japonés lo compraba. Vale, no querías irte sin decirlo, ¿no? Muy bien, Sí, es que lo tengo lo tienes a la vista, muy bien, jo, es que es otra forma de otra cultura, ¿no? totalmente. Así que muchas gracias, me lo he pasado muy bien. A mí me encanta hablar de libros y leer, claro. Una entrevista diferente, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí, a veces, ¿sabes qué pasa? Claro, hablar siempre de la microbiota, microbiota, pues la microbiota da por lo que da cuando ya lo has contado. Muchas veces dices, pues es que todo ya lo he contado. Entonces, hablar de otras cosas a mí me gusta Sí, también. sí. Si quieren saber de la microbiota, que se compren tu libro y ahí es donde está la mejor información. Venga, Muchas gracias. que vaya bien. Chao. Gracias, igualmente.